tarde y lograr hacer pues una sesión conjunta. Acabo de poner a grabar en este momento la clase para que quede para todos. Y ahora vamos a tratar un tema que en lo general me gusta mucho, que es acerca de las comunidades digitales. He estado analizándolo y estudiándolo por más de 10 años con respecto a qué son como lo que está rodeando acerca de eso. Primero, cuando comencé a hablar de esto y quería saber qué era la identidad de un ser humano, qué es lo que formaba la identidad. Pero luego cuando comencé a navegar en este tema, hablando de identidad, la identidad estaba relacionada con los grupos sociales. Los grupos sociales, luego estaban los grupos, las comunidades, y bueno, la forma más fácil, de una forma por decirlo, de estudiar los grupos sociales es el Internet. Entonces está como las comunidades digitales y esto es de lo que vamos a hablar esta sesión. Voy a esperar 2 minutos más. Si hay alguien que tiene alguna duda corta que le pueda resolver ahorita, pues le puede decir. Y si no, comenzamos a las 4:05, sin falta. Si quieren, mientras tanto, les voy a dejar 2 links que me gustaría que los llenara. Son preguntas cortas, es solo para saber un poco acerca de ustedes con respecto a esta situación. Les dejo aquí el primero. Y bueno, después si quieren les mando el otro. Lick, solamente es una pregunta. Dime, Emiliano. Solamente es una pregunta la que sale en el Forms. Sí, solo es una. Ok. Es una pregunta corta. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo tenía una duda. Dime. ¿Cuándo nos enviará el formulario para llenarlo de las insignias SOPAR? Ya está puesto. Ya. Sí. Ah, ¿está en Ya. Sakai? Sí. Ah, ok. Gracias. Erika, son separados. Es uno, otro y el otro. O sea, cuando hablo de los temas, no es que tienen que hablar de todos los temas, sino que tienen que hablar de AMI, comunidades digitales o ciudadanía digital, cualquiera de los tres. Gracias por recordarme esto. Ok, son las 4:05. En honor a que tengo otras consultas después de esto, voy a comenzar. Ok. Bueno, supongo que todo lo podemos ver en este momento. Presentar. No puedo ver la pantalla cuando estoy acá, así que les sugiero que me interrumpan si tienen algunas preguntas o situación, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hablar ahora es acerca de las comunidades digitales, comunicación, cambios y roles del usuario en las redes sociales en la actualidad. Como les decía, cuando me ponía a plantear acerca de cuál era la importancia de la identidad, y lo digo porque si a ustedes les pregunto en este momento qué es lo que los hace salvadoreños, alguien me podría decir, ¿cómo se pueden identificar ustedes como salvadoreños ante los otros? ¿Alguien quiere escribirlo? ¿O decírmelo? Por las Pues primero, Dime, Emiliano, y después Belmore. no, habla de Emiliano. por las culturas y tradiciones que compartimos. ¿Y cuáles culturas te hacen más salvadoreño que otras? Bueno, mejor dicho, por la cultura general, no culturas. ¿Qué es lo que te hace más salvadoreño? El amor por las pupusas, Uh-huh.
Él odia gente que come pupusas con tenedor. Ajá. Ese como forma de hablar que tenemos, que es muy particular al parecer, somos muy groseros. Esas palabras que usamos en específico. Hay como un sentimiento que nos une de alguna manera. Ok. Gracias, Emiliano. Valmore, dime. Pues complementando lo que decía Emiliano, también nuestro lenguaje, nuestro acento, porque aunque no lo creamos, al fuera del país nos reconocen por nuestro acento y nuestra forma ajotado de hablar. Entonces así nos reconocen fuera. Ok, si se fijan, y gracias Kevin que dice que somos luchadores y trabajadores, si se fijan cuando hablamos de estos temas tienen mucho que ver con respecto a la relación con el otro. Somos esto, nos relacionamos, somos esto ante lo otro. Entonces por eso es que me parece bastante importante comenzar a hablar las cosas desde las comunidades, ¿ok? Entonces, bueno, aquí es cuando pregunta Ignacio Martín Baró, es uno de los mártires de aquí de la UCA. Los grupos son un conjunto de varios seres y la unidad de la pluralidad, ¿ok? Entonces, las características principales son que se encuentran unidos en un espacio y tiempo y son unidos por una consideración mental. Por ejemplo, se encuentran unidos en un espacio y tiempo es personas que van a un concierto y unidos por una consideración mental es que ustedes se consideran estudiantes de comunicaciones de la UCA o de la producción multimedia de acá, ¿no? Entonces, esto hace que seamos un grupo. Okay, sigo. De las características, según Robert Merton, es que debe existir una interacción entre sí y esta interacción se realice de acuerdo con los esquemas o normas establecidas. Y si no existe una interacción, pero comparten valores y acuerdos, y eso solo constituye una colectividad, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al punto en el que habla Sigmund Freud con respecto a comunidad, a un grupo. Dice que para Freud lo que liga a un grupo es la identificación con un mismo jefe, y eso es bastante interesante por lo que vamos a ver más adelante, que vincula a los miembros del grupo entre sí de naturaleza efectiva. Kurt Lewis habla acerca de lo que son los vínculos de mutua dependencia, que surge de la unión de las necesidades motivacionales o aspiraciones de los miembros. ¿Ok? Entonces, aquí es donde les había hecho esta pregunta, que les pedí que me contestaran. No sé si ya la contestaron todos. ¿Hay alguien que no la haya contestado? ¿Pertenezco a alguna comunidad digital? Sí. Yo no logré llenarlo porque se me salió de la llamada y ya no logré entrar al link. Ok, pero tranquilo. Gracias. Entonces, el 55% contestaron que sí. Voy a compartirlo ahorita. Que sí pertenecen y el 45% dijeron que no. Ok, algunos ponen chat de Discord, que son la generación Z, y pusieron que no pertenecían acerca de las redes sociales, Twitter, Instagram, y bueno, también redes sociales. Era solo para saber si se sentían pertenecían o no a una comunidad virtual. Voy a regresar nuevamente a la presentación. Gracias por contestar. Okay. Entonces, ¿qué es una comunidad como tal? Según Wikipedia, es un grupo de seres humanos que tiene ciertos elementos en común, tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo, un estatus social o roles. Y aquí está el punto importante cuando comenzamos a hablar acerca de roles. Ustedes tienen el rol de ser estudiantes, pero dentro de sus grupos hay varios roles que no se han identificado como tal, pero que sí se ejercen. Siempre hay un líder de alguna forma, alguien que organiza en los grupos que es de trabajo. Hay otra persona que tiene otro rol, el que trata de solucionar las cosas, y esto va siendo como una comunidad, ¿ok? Nuestro sentido de pertenencia a los grupos sociales que a menudo se extienden más allá de los límites de un lugar específico para sentirse incluidos, compartidos gustos, consumos, intereses y códigos discursivos, ¿ok? Para Peter Berger y Luckman, en el 68, que es uno de los libros que más me había gustado cuando estaba estudiando la carrera que ustedes llevan, el vehículo más importante de mantenimiento de la realidad es el diálogo. La forma de hacer comunidad es dialogando, y entonces por eso es que los social media se tornan tan importantes en este punto. Por eso es que las redes sociales se vuelven muy importantes, sobre todo en Twitter, en el que se puede tener un diálogo constante con las personas que están conectadas en eso, ¿no? A través del diálogo, cada individuo se confirma en validez de su mundo subjetivo frente a la subjetividad de los demás, sobre todo en otros significados, ¿ok?
Entonces, ¿cómo definir una comunidad digital? Se puede decir que se puede describir grupos de usuarios de Internet que comparten un interés común conectado a través de medios digitales en la red. También habla acerca de qué cambios se pueden hacer, y es que el hecho de que el Internet ha permitido encontrar nuevas formas de experimentar nuestro propio self o nuestra propia forma de ser, nuevas maneras de relacionarnos con grupos sociales, nos ha llevado a una nueva forma de aprendizaje de nosotros mismos y las relaciones con otros. Hace años encontré a una persona que estaba haciendo una investigación acerca de cómo las mujeres les gustaba tomarse selfies para tratar de apropiarse de su propia feminidad. Más allá de lo que se discutía, que si era narcisismo o no, era cómo ellas se podían ver y reafirmar su propia feminidad mediante el selfie. ¿Okay? Entonces también son acerca de esas prácticas. La naturaleza de las prácticas comunicativas que la comunicación en red facilita define la naturaleza precisa de estas formas de interacción, donde los participantes están ahí, pero no lo están del todo en contacto y nunca han estado en contacto. Yo cuando comencé esta investigación fue hace aproximadamente 10 años. 10. Hice una que se llamaba, era una autoetnografía con analogía, análisis en el País de las Maravillas, en el que hablaba acerca de cómo se construye la identidad de los salvadoreños en los foros virtuales mexicanos. Y bueno, ahí estaba estas personas con las que conviví mucho durante mucho tiempo en un espacio, que no era un espacio, pero también era un espacio porque era un foro virtual, como ustedes lo hacen en Twitter o como lo hacen en Discord, que es una comunidad en la que están. Pues nunca los he visto, pero siguen siendo mis amigos. No sé si les ha pasado. ¿Ustedes tienen amigos que nunca han conocido, pero están ahí? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Puedes repetir la pregunta, Eli? Quiero ver si la entendí. Sí. Que si tienen algunos amigos en internet que nunca han visto, pero tienen mucha confianza con ellos y son como su grupo, en donde ustedes se sienten cómodos. Sí, de otros países. ¿Sí? Yo pasé a tener algún acento mexicano después de pasar mucho tiempo en esta comunidad virtual mexicana. Era un foro e incluso llegué a hacer, antes había como algunos puntos en los que uno iba ascendiendo de alguna forma o ganando relevancia en los grupos de los foros, y pues estaban los usuarios y luego los administradores ya podían tener poder con respecto a las decisiones que se tomaban dentro de los foros, y después de 2 años me hicieron administradora. Y bueno, entonces son estos roles que tú vas desarrollando dentro, en los que se te van dando, teniendo en cuenta qué tanta confianza tengas, qué tantas interacciones tienes con ellos y qué tan identificados se sientan ellos contigo. Todos ellos en general siguen siendo mis amigos. Ya no, el foro ya no existe o ya no me he metido nunca, pero ahí está. Ok, les voy a mandar la segunda pregunta. La segunda pregunta por acá. Y tienen un ratito para contestarla, ¿de acuerdo? Contéstenla, por favor. Un minuto. No tengan miedo, solo es para tener como saber más acerca de esto, pero no voy a revisar uno, después lo voy a borrar. No voy a revisar uno de lo que me contestó. ¿Ok? Bueno, en este momento tenemos cuando la pregunta que les digo, ¿actúo como yo mismo en línea? Es el 89% dijeron que sí, y el 15% dijeron que no. Si soy parte de una comunidad, actúo como yo misma, lo pusieron aún más en un sí. Y bueno, si consideran que hay una diferencia entre la vida real y lo que ocurre en Internet, dijeron que sí. Y si creo que las otras personas actúan como ellos mismos en la red, dijeron que no. Es bien interesante, ¿no les parece interesante eso? La mayoría piensa bastante similar, y el hecho de que actúe como ustedes mismos en Internet ha cambiado. El año pasado la mayoría, la mitad dijeron que no. Y si son parte de la comunidad o actúan como ellos mismos, también decían que no.
¿Alguien se atreve a decir por qué consideran que hay una diferencia entre la vida real y lo que ocurre en Internet? ¿Sí? ¿El que levantó la mano? Erika, dime. Dime, Erika. Mi otra compañera estaba hablando, lo siento. Vaya, yo creo que en Internet representamos o compartimos una parte, no todo. Entonces, eso nos lleva a que, pues, tal vez pues, no demuestren totalmente lo que son o lo que somos. Ok. No es en sí que digamos mentiras, sino que en sí compartimos una parte, no todo. Entonces, eso es. Se guardan algunas cosas. Ajá, ajá. Ok. ¿Alguien más que ha levantado la mano porque no puedo ver la lista? María José la había levantado antes. Sí, Lick, yo quería decir de que a veces las personas en internet romantizan más su vida o tal como dijo la compañera del chat, solo muestran la mejor parte. Eso es bien importante. Lo que acabas de decir, ya lo vamos a discutir. Emiliano, dime. También de que, creo que en The Big Bang Theory y en Gumball han dicho de que, por ejemplo, en Internet le dan como más libertad porque, por ejemplo, si alguien insulta a alguien en la cara en la vida real, le pueden romper la cara de un golpe. A cambio en Internet no está esa interacción, entonces uno es como más libre de decir lo que quiera. También. Mónica, dime. Sí, abonando como a las opiniones que dijeron mis compañeros, yo también creo que hay dos lados por ejemplo, que me hizo ver la encuesta. Está el lado donde hay personas y hay comunidades que se sienten más en libertad de ser ellos mismos naturalmente en Internet, pero es el otro lado que pretende ser lo que no pueden ser todos los días o lo que quisieran ser, pero no son, no se atreven por X o Y motivo. Y eso me recuerda mucho a esa película del Club de la Pelea, pero versión millennial. Entonces las personas pretenden ser Tyler en Internet cuando en realidad son el narrador en la vida real. Gracias por la observación. Muy buenas intervenciones. Hay algo de lo que dijeron que me parece bastante importante y que lo he estado pensando durante este tiempo. El hecho de tener una vida bastante perfecta me recuerda a que a veces puede llegar a ser penado si te descubren mintiendo en la red. Yo eso le llamo una muerte social. Si alguien se da cuenta que tú estás pretendiendo ser algo y que has estado además criticándolos a ellos por no serlo, comienza una muerte digital. Piénsenlo. Es como dejar, y la muerte digital, la cultura de la cancelación. Y además, esto es el peso que tiene respecto a eso, que me parece bien importante, es que te obligan a querer creer que siempre hay que estar feliz y positivo, que se vuelve un peso, pero además de esto, si fallas, te caes. Si llegas a tener mucho, ya vamos a hablar acerca de eso, de la influencia y todo eso, te caes y no lo puedes mantener. Pero bueno, ya no tengo mucho tiempo, voy a seguir avanzando. Tenemos el punto compartir. Son temas transversales acerca de las comunidades virtuales que tienen que ver con la identidad y el anonimato, por eso le hacía esas preguntas. El self o cómo yo me relaciono con los demás, lo virtual y lo real. Entonces, la pregunta es, ¿somos anónimos en la web realmente? Y la tradición de los avatares, la nickname y los performance. No sé si ustedes saben lo de los avatares en los que yo parezco ser otra persona, incluso ahorita en mi Facebook tengo una foto de Snapchat, que han visto de estas figuras como si fueran de Disney, me da mucha risa. Y bueno, acerca de los nicknames, por ejemplo, ¿ustedes tienen nicknames? ¿Los quisieran compartir? ¿O son su nombre? ¿O Bitmoji? ¿Tienen nicknames? Roca. ¿Por qué Roca, Roxana? Un apodo del colegio que me quedó para la vida. Vipa, Yuki. Okay. A mí me decían Michita cuando estaba en el colegio, en la universidad, cuando estaba en su época. Y fui la primera Michita que salió, incluso tuve michita.com y todo, y hacía poemas y todo eso. Wosito, was. Pero luego, después de que me pinté el pelo de color morado fosforescente, una amiga me comenzó a decir que parecía neón y luego me dijo profesora neón.
Sí, te llegas a apropiar. Luego, después de que me dijo profesora Neón, cambié todos mis handles en las redes sociales y me quedé pensando como si podía ser una marca personal. Y bueno, luego está lo del self, de cómo nos relacionamos con los demás y cómo se van creando las identidades. Y es por eso que les preguntaba al principio acerca de todo eso, de cómo te identificabas o cómo hacías a las otras personas. Entonces, cómo se crean las identidades y se transforma lo digital relacionando con la realidad. Aunque digan que no lo somos y que los troles son troles y que los troles no existen, aun cuando son troles, hay una parte de la identidad de la persona que se va en ese rol. Es una extensión acerca de eso. Eso es lo que yo estoy teorizando en ese momento. Y bueno, lo virtual versus lo real es la dicotomía o la diferencia que existe entre estos dos mundos, ¿no? Siempre de las cosas que más me ha pensado es qué tanto, y es lo que quiero estudiar, qué tanto de la influencia en las redes sociales se está materializando en este momento con la vida política en la que estamos. Entonces, voy a seguir. ¿Okay? Con respecto al anonimato, es que son las diferentes formas de comunicación, se inclinarán en cómo nosotros nos presentamos a nosotros mismos y después cómo nos experimentamos a nosotros mismos. Nos comportamos diferente cuando escribimos un correo que cuando mandamos un WhatsApp. Y los nicknames, los usuarios que nos ayudan a participar en un entorno virtual. Y se habla acerca de los avatares, que es lo que estaba planteando. Entonces, Sherry Zuckler planteó en Live on Screen de 1995, hace, quizás ustedes no habían nacido, que la computadora, no habían nacido, Fabiola nació en ese año, en el 95, o sea que a ustedes les faltaban unos 6 años por nacer. La computadora en red sirve como un objeto evocador para pensar en comunidad. Además, las personas que juegan en la dimensión multiusuario luchan por un discurso nuevo, aún tentativo sobre la naturaleza de la comunidad, que está poblada tanto por personas como programas que son actores sociales. En esto, la vida en usuario multidimensional puede servir como un presagio de lo que vendrá en los espacios sociales virtuales. ¿Okay? Cuando hablamos de identidad, se ve como cualquier cosa menos algo fijo. Nosotros nos estamos convirtiendo constantemente en algo para tener una identidad. ¿Okay? Las identidades se entienden como un proceso fluido en el que el yo y el medio ambiente interactúan constantemente. La persona que ustedes son en este momento no se parece a la que eran en el colegio. Creo que hubieran cambiado un poco más si hubieran podido venir a la universidad y estar interactuando con nosotros y tener un poco más de sentido de pertenencia con la universidad. Pero bueno, el otro año quizás. ¿Okay? La identidad estaba en parte garantizada a través de la encarnación, el cuerpo y la identidad estaban determinados. ¿Okay? La tecnología como una extensión del cuerpo humano y los cambios graduales que se han convertido en la relación entre el sentimiento del yo y el cuerpo, la relación entre lo individual y el grupo de este tiempo particular. Voy un poco rápido, pero ahí vamos. De lo virtual a lo real, los social media como países digitales, es lo que voy a hablar, y los influencers como distritos digitales. ¿Lo han pensado? Como si los social media, como si Facebook o Twitter fueran estos países o estos grandes continentes y los influencers se convirtieran en distritos de estos países, en los que son territorios en común para evitarlos. ¿Okay? Entonces, cambios en las comunidades, lo que pasó es que, ¿qué pasó en los espacios 2.0? Y cuando hablo de los espacios 2.0 son cuando ustedes nacieron aproximadamente. Son personas que hacían sus espacios y estaban interpretados por foros virtuales, foros relacionados con juegos, chats, la ICQ, esos chats que son bastante parecidos que ahora los veo en el YouTube. Cuando escuchan el low hi-fi, bueno, de esa música, lo de Kao. Y luego personas a empresas que pasamos a ser de personas a empresas. Las redes sociales ofrecieron espacios gratuitos a cambio de obtener información acerca del comportamiento de las personas y se diversificaron. ¿Okay? Existían antes los influencers, pues se brindaron espacios que funcionaban para posicionar presencia virtual y se mostró la importancia de la marca personal. De los efectos colaterales de todo esto es que al migrar comenzaron a aparecer esos cambios visibles donde los países en los que las grandes marcas como Facebook, Twitter, Instagram, ahora TikTok y los influencers son distritos de estos países digitales a los que yo les he llamado. Eso sí ya es como mi teorización acerca de esto. Dime. ¿Oí que alguien quería hablar? ¿Todo bien? Lo-fi. Gracias, Emilia. Ahora tenemos los crew. Y bueno, muchos de los influencers son recomendaciones de otros y las empresas de social media
ponen las reglas del juego, ellos saben cómo es lo que tienen que hacer porque son empresas al final de todo. Yo estoy tratando de hacer un esquema de comunidades virtuales de cómo se pueden leer las formas de interacción dentro de ellas, después de que cambiaron. Las comunidades giran alrededor de los distritos y la búsqueda del conocimiento de ellos. No hacen comunidad mediante una interacción directa, sino interactuando con el influencer y a veces entre ellos, pero no es una regla. El distrito influencer es un punto en común. Y más adelante les voy a leer algo que encontré en la lectura de Martín Baró. Pero bueno, las empresas digitales como países digitales, los líderes, creadores de contenido o influencers son distritos digitales, los militantes digitales, y este es otro punto que los estoy teorizando, son militantes digitales, usuarios dedicados, consumidores o by challenge, son esas personas que se dedican a hacer los challenges, que están comprometidos con sus influencers y que además están dispuestos a defender el territorio. No sé si les ha pasado eso han visto que se enoja uno de una comunidad y luego se va a echarle hate a la otra porque ha hablado mal de esos y que defienden para que la figura del líder o creador de contenido o influencer, si en Twitter, se mantenga como la idea principal. Entonces, por eso le puse militantes digitales, porque los militares son los que se dedican a defender un territorio. Ellos lo mantienen ahí. Entonces, también está el término de ciudadanos digitales que están a punto de cruzar esa barrera entre usuarios registrados y personas que ya ponen la carne al asador, hablando acerca de que están en problemas o que no quieren que se metan con lo que ellos creen. Sobre todo porque los líderes, y lo voy a leer más adelante, los líderes son los que personifican todos los valores y las ideas de los militantes digitales. ¿Sí? Yo siempre tengo, ¿hasta qué año llegó la generación de los millennials y llegó la generación Z? Yo soy casi millennial porque yo la comencé. Lo que pasa es que aquí hay una duda que yo también tengo, Eduardo, y es el hecho de que muchas cosas de la generación Z, millennials, todo eso está con base a muchos desarrollos tecnológicos y al país en el que estás. Entonces, el diario de hoy creo que es la única bibliografía que encontré. Se la voy a buscar en otro ratito. Que habla acerca de cuándo pasaron estas generaciones. Si me esperas un ratito, te lo busco. Voy a decir. Ya te lo digo. ¿Okay? Entonces, tenemos el esquema de comunidades virtuales, temas que se quedan en el tintero, que todavía estoy desarrollando, y es la creación de mito por medio de los símbolos potentes, la identidad digital, identidad social, identidad individual, el ascenso por la creación de la imagen digital. ¿Es necesario tener una imagen digital? ¿Ustedes creen que es necesario tener una imagen digital? ¿Lo podrían escribir o levantar la mano los que creen que sí? ¿Sí? ¿De qué creen que está hecho un influencer? ¿Qué es lo que hace que alguien sea influencer? Y bueno, el descalabro digital y pues por qué las ideas de los avatares ya no es vigente en este momento y quizás definir exactamente qué es un militante digital y por qué para mí hay unas personas que son aislables, que es donde viene la parte de ciudadano. Sí, porque a veces la influencia puede ayudarte a llegar a otros lugares en los que quieres. ¿Okay? Entonces, de lo virtual versus lo real, los social media más usados en El Salvador. Esto lo pueden encontrar en el informe que publicó Amparo, no sé si la conocen. Amparo con otro profesor de la Mónica Herrera, le voy a dejar aquí el link, está súper interesante, se lo recomiendo que lo lean. Acerca de del consumo mediático antes de la pandemia y durante la pandemia. Hay varios tipos de influencers y creo que hay diferencias entre influencers y figuras públicas. Exactamente. Entonces, pueden ver ahí cuál es de los siguientes. Le preguntaron en esta, ¿cuál de los siguientes redes utilizaba más? Este es de los más recientes del 2020. Y bueno, la mayoría respondió que podían escoger varias, pero la mayoría respondió que era WhatsApp, luego Facebook, YouTube, Instagram. Twitter estaba a punto de morir, pero luego vino Nayib Bukele y toda la gente comenzó a descargarlo para enterarse acerca de cómo se estaba gobernando. Pinterest, Snapchat, LinkedIn, Twitch,
Telegram, Tinder y otros. ¿Sí? ¿Cuál es el que más usan ustedes? Pueden escribirlo. ¿Cuál es el que más usan? Instagram. YouTube, Twitter, Roxana. Yo a veces salgo corriendo de Twitter. Pues nada, naciones digitales en los que sus diferentes. Y entonces hablamos acerca de Ignacio Martín Baró y es, como les dije, él escribió un libro maravilloso, acerca del poder, grupos sociales, y bueno, habla acerca, esta frase me encanta de él, y dice que todo acto de influencia supone un poder, pero no todo poder se canaliza en influencia, entendido como la producción de un cambio. Entonces, bueno, incluso la forma de influencia aparentemente más libre denota los efectos de un poder social que se interioricen estos y otros valores. No es el resultado de una opción abierta, sino de una opción limitada por el marco social que se produce y en muchos casos una aceptación incuestionada, no mediada por el proceso de una decisión personal. La influencia pasa. ¿Okay? Entonces, la influencia es una forma vinculada del individuo con un sistema social que se interpreta, eso es lo que les acabo de decir. Y esos tipos de influencia denotan una diferente vinculación del individuo con un sistema social y constituye una forma peculiar de integrarse socialmente. La influencia siempre va a ocurrir en todos los procesos grupales. Estaríamos ante una concepción de poder como la propiedad de todo social, más que las personas o grupos que a su vez recibirán ese poder como una representación del sistema social. Y lo otro que me gusta es que los procesos de socialización determinarían en qué medida las personas interiorizan los valores, orientan a ese sistema, pero a su vez la estructuración del sistema dependerá del poder del sector o los sectores sociales que lograrán el predominio de sus intereses en cada sociedad. No sé si se acuerdan que les comenté que me hicieron una entrevista, las de Alaraca, y en el que planteaba que para mí la única, que los discursos en general o las interacciones, lo único que van a buscar es el poder tener la razón. El poder resulta ser bastante estimulante para muchos. El decir, mira, pero es que yo tengo razón, y tener la razón te da poder. ¿Okay? Sigo. Cerca de los influencers de Twitter en El Salvador, tenemos a Fernand Flow, 6,3 millones de seguidores. ¿A alguien le gusta? Podría levantar la mano o escribirlo. ¿A alguien le gusta Fernand Flow? ¿Es más de su generación o es cosa mía? ¿O es idea mía que es más de su generación? Sí, Sí, es como más de la de su nuestra. generación. Sí, no. Okay. Es un modelo a seguir. Yo es que lo veo y no termino de comprenderlo. Es cuando dicen, I'm too old for this. Me siento vieja cuando lo veo. Incluso creo que él ya se siente viejo para YouTube. Lo estuve viendo Tiene como 4 años fuera de YouTube. y creo que tiene que ver con eso. Ahorita está más activo en TikTok. Sí, y creo que se siente menos censurado. Uh-huh. Además, no sé, hay un cambio en la forma como él se ve y cómo se describe de la persona que comenzó, y creo que eso es como una forma de disociación de su personaje y lo que es. Y bueno, también tenemos a Nayib Bukele, que tiene 2.7 seguidores. El año pasado tenía 1.9, ha crecido. Fernando Palomo 1.1. Y bueno, los periódicos de El Salvador no llegan a 1 millón entre los dos. La otra cuenta que también está volando alto es la de la prensa, la de la Policía Nacional Civil. Y bueno, podemos saber un poco más acerca de qué es lo que estamos buscando como salvadoreños. Okay, aquí hago he tratado de hacer como un análisis con respecto al cuadro que les enseñé ya con lo de Nayib Bukele, y pongo que para mí el país digital en este caso sería Twitter, y los distritos digitales en este caso que voy a analizar, por decirlo algo, sería Nayib Bukele, ¿verdad? Los militantes digitales, o sea, que defienden el territorio, era Chelita NI, Portada, anónimo.cb y este otro usuario, ¿ok?
Los nagileables que están en medio entre los militantes digitales, los otros de la oposición o usuarios registrados, están en ese punto, y los nagileables son personas que están de acuerdo, pero que tampoco le hacen mucha vela a todas las cosas, sino que no defienden que nuestro querido presidente haga lo que haga, ¿no? Porque muchos se ponen a pelear acerca de eso. Entonces, para Sigmund Freud, lo que los liga a un grupo es la identificación con un mismo jefe. ¿Okay? Entonces, para mí eso me pareció genial. O sea, los influencers son los que hacen la identificación de la comunidad. Por eso me parece sumamente importante comenzar a estudiar los sucesos que pasan en nuestra realidad desde la comunidad digital, en vez de decir lo que lo voy a tomar desde el líder como tal. ¿Okay? Se vinculan a los miembros y los grupos que afectan entre sí de naturaleza efectiva. Ya para ir cerrando, es de la concepción, Ignacio Martín Baró habla acerca de la concepción sobre la división jerárquica de las funciones grupales que atribuye a la naturaleza de los miembros y a la dinámica autónoma de los grupos, lo que es un producto de una fuerza y procesos históricos concretos que siguen a la división del poder social. En el grupo primario se actualiza y se concretan las fuerzas que existen en la sociedad global. Y bueno, pues muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Comentario? ¿Katia? ¿Todo bien? Pues, como, no sé, un comentario, se me hace muy interesante tocar estos temas, no sé, me encanta, nos hace sentir, no sé, como un poco modernizada la clase, porque está tocando temas como lo que ahora vivimos, entonces se siente como bien actualizado. Gracias, No sé, gracias, Valmore. A mí este tema me apasiona, de verdad me gusta un montón. Creo que aquí hay algunas cosas que todavía me faltan por hacer y por escribir con respecto a acerca de los scratch, que cuándo es un scratch, cuándo es lo de la cultura de cancelación, de dónde viene, si tiene que ver con los discursos de odio, si tiene que ver con inclusión, cómo está esto metido por acá, pero bueno, todavía lo estoy intentando escribir. Con lo de Nicole, que tiene 3.7, me parece sumamente interesante y creo que tenía 18 años. Miren, me la paso viendo cosas de YouTube para tratar de entender todo esto. A los que están haciendo, quizás voy a aprovechar ahorita, los que están haciendo la estación de recarga tiene que ver con esto. Y dejé los 6 videos a propósito, sobre todo hay uno que habla acerca de la religión. ¿Alguien lo hizo, el de la religión? ¿El de los pastores? ¿De la estación de carga? ¿Nadie? ¿De lo de Nayib Bukele? ¿Lo de los 0.5 extra que les había dejado? Yo hice la actividad, pero hice uno que era de un foro de esquipulas, algo así, donde Okay. planteé un proyecto para cuando ella fuera presidente y el de la toma de posesión. Ok, es que, gracias Eduardo, es que me parecía también interesante, no sabía si lo iban a tomar, es uno de los pastores, y es que hay una enorme comunidad con respecto a la religión evangélica y Nayib Bukele, y es enorme, o sea, hay una producción tan grande de contenido con respecto a eso y al hecho de hacerlo ver como si es un mesías, que me parecía bien interesante, y eso sobre todo se ve en YouTube, y creo que cada uno de los canales o de los social media tienen un punto en el que se puede identificar algún fuerte de algún influencer, desde Dante Gebel, pero incluso hay uno que se llama Alfa Producciones, que ni siquiera está en El Salvador, sino que es de Sudamérica, no lo recuerdo. Y bueno, hace eso. Es sumamente interesante. Y incluso me he puesto a ver esto de chambre salvadoreño, al que me doy cuenta de todos los chambres, pero solo por tratar de comprender cómo funcionan las comunidades, qué es lo que nos hace tomar las decisiones. Y por eso lo hablaba con lo de Paola, Nicole tiene tantos seguidores y yo sigo sin entender, es que incluso podríamos tratar de hacer una teoría con respecto a lo de TikTok. ¿Alguien pasa mucho en TikTok acá? Yo. Contra mi voluntad, pero yo. Gracias. Se hace adictivo. Totalmente de acuerdo con Emiliano. A mí me pareció bastante raro el hecho de buscar, mire,
Tengo una teoría con respecto a TikTok que tiene que ver con el hecho de que me parece genial cómo se pueden hacer agrupaciones. Para mí eso de la música es como el hashtag 4.0. O sea, hace mucho, ya en Twitter ya casi no se ocupa el hashtag porque ya existe una búsqueda semántica, pero el hecho de poder agrupar los gustos por el sonido es genial. O sea, imagínate, ver cuántas personas están repitiendo lo mismo porque se sienten identificados por valores iguales. Y lo otro que me parece que no lo entiendo, que I'm just too old for this, estoy sumamente vieja por eso, es que se pongan a explicar cosas bailando. Es ridículo, pero no sé por qué es llamativo. No puede. Ajá, quizás porque es llamativo. O sea, al menos a mí me ¿Te quedo ahí entretiene? viendo. No sé, ajá, es como que me llama la atención, como que si veo a alguien nada más enfrente hablando y explicando algo, es como que, no pasa. Al menos yo necesito algo atractivo para las explicaciones de cualquier cosa. Igual, otra de las cosas es que lo principal cuando empezó TikTok era siempre baile. Y ahorita hay bastante algoritmo de cómo uno puede sobresalir o tener mejores vistas. Y bailando podría ser uno. ¿Tiene que ser bailando? Tampoco, pero digamos que por lo menos También, si uno quiere hacerlo más llamativo y que la gente se quede y no lo pase de un solo, podría ser. pero también la utilización de hashtag dentro de TikTok, que eso hace llamativo. ¿Funcionan los hashtags dentro de TikTok? Sí, Sí, No creo que sería llamativo, sino que le aparecen a más personas. eso. Creo que sería lo principal. Los hashtags es lo principal en donde se clasifica, más que por los sonidos. Sí, al menos yo entro a los hashtags, o sea, para algún tema en específico y ahí empiezo a ver los videos, o sea, me quedo en el hashtag viendo los videos y luego ya me aparecen bastante contenido acerca de ese hashtag, entonces. Sí, ahorita me están dando clases ustedes a mí. Pero También hay otra cosa que llama la atención, que es la calidad del video. la calidad, ¿tiene que ser buena calidad? Es más Sí, llamativo, la verdad, sí. Sí, También, Lick, La edición. agregando quizás a lo que María José decía de lo del baile, creo que al menos no sé, en mi perspectiva, me voy más a la comedia que hay dentro de TikTok. Entonces me entretiene bastante. No tomarse en serio las cosas. También, eso va a sonar un poquito mal, pero una de las necesidades como biológicas principales de cualquier ser vivo es la reproducción. Y como tanto se han enseñado es que el sexo vende, entonces las mujeres o hombres que se muestran mucho, por así decirlo, siempre tienen números grandes, porque aunque no nos guste, somos morbosos. Tuve una plática con alguien con el que paso hablando acerca de esos temas porque realmente me fascina. O sea, el comportamiento humano, si hay una cosa que me gustaría hacer sería socióloga digital o antropóloga digital. El comportamiento humano me fascina, me encanta. Entonces hablábamos acerca de eso y lo que, ¿cómo se llama lo que puso? Lo que me dijo, quiero ver, que dijo que dejaban vivir Paola, Nicole. Nicole cuando comenzó no enseñaba nada. Nicole era una niña encantadora, así chiquitilla y todo, pero tiene 19 años aproximadamente y ahora ya enseña mucho más. Entonces, y hablamos acerca de eso con esta persona y era como, ¿qué tanto está la referencia entre qué tanto es ganas por enseñar o realmente enseñas para poder ganar? Lick, yo le tenía una pregunta. Ajá. Para usted, ¿qué es lo necesario para crecer, ya sea en YouTube o en alguna red social? Tuve esta plática con alguien también con respecto que me hablaba, me decía, mira, es que el problema ahorita de la izquierda es que sus videos son muy feos. Entonces vamos a mejorar la calidad de los videos para que tenga el mismo peso que los videos que están haciendo para Nayib Bukele. Y le dije, es que no tiene que ver tanto con la calidad, sino también tiene que ver con la identificación dentro de la realidad de la comunidad y las personas. Y me pasó, ¿saben? Yo puse una tienda el año pasado de perfumes y la tienda era bastante, para mi gusto, yo la había hecho bonita, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que la gente vende cuando lo trata de ayudar a las personas. Voy a vender un perfume porque voy a ayudar a alguien. Depende a quién le quieras vender la idea,
así tendría que ser el sistema de identificación o qué es lo que vas a hacer. No sé si te contesté con esto, pero podría ser que el video está súper mal hecho. Por ejemplo, los videos de Wichito se ve. Tiene un alcance bastante alto. Y tiene que ver más con qué tan identificado está los valores culturales y las cosas graciosas que le puede parecer a las personas. Y la autenticidad también. ¿Qué tan auténtica se ve la persona? La verdad es que este es un tema sumamente interesante que quizás nos llevaríamos horas hablando de esto. Gracias, Lee. Sí, es súper, o sea, y es esto, o sea, el tema del que me toma y que quizás voy a terminar haciendo mi doctorado con eso tiene que ver con qué es lo que le hace a una persona seguir a un influencer, qué es lo que te da éxito. Ya no tiene que ver con comunidad, con comunicación digital o marketing, sino tiene que ver con el comportamiento de los seres humanos dentro de un encuadre, que son las redes sociales. Jacqueline, cuéntame. María José ya había pedido la palabra, creo. Primero ella. Dime, María José. Yo también quería agregar algo que dijo Estefano hace rato. Primero, yo siento que también hay que ver TikTok desde otra perspectiva, porque la gente se ha acostumbrado tanto a TikTok y es una red súper diferente que no ha tenido que hacer muchos cambios para que más personas accedan a ella. Así como Facebook en algún momento se tuvo que adaptar a tener un nuevo mercado, por decirlo así. Que otras cosas, como por ejemplo con las historias, que primero empezó Snapchat, luego empezó Instagram, y luego vino WhatsApp y etcétera. En cambio, TikTok no ha tenido la necesidad por la cantidad de contenido específico que hay para cada persona. Y de hecho, eso que usted también decía con Nicole, hay que decirlo, Nicole tiene más vistas que likes y eso pasa con la mayoría de los videos. Pero creo que sería que tiene más búsquedas que apariciones en la For You page. Ok. Gracias, María José. Yo ahorita me dicen, vamos a tratar de investigar. Dime, Jacqueline. Con Nicole, bueno, no sé, es que, bueno, con los influencers en sí, no sé si es que, por lo que yo he observado, es que bastante, como quienes tienen bastante alcance son las personas que entran en los estereotipos de belleza. Y por ejemplo, con Nicole, siento que, no sé por qué hay tanto como odio hacia ella, ¿verdad? Y también eso de que la quieren hacer como que por la manera en la que se viste, como que si fuera vulgar o cosas así. Y yo siento que ella no lo ha de hacer en sí como para ella sexualizarse, pero sí las personas que la miran la sexualizan. Y el hacer eso con una persona al final, o sea, es algo que se hace mucho, entonces obviamente por eso es que quizás ella tiene tantas vistas también. Y no es que ella lo haga a propósito porque quizás esa es su manera de vestir, su manera de bailar, lo que sea, o sea, porque es como los mismos bailes, los trends de todos, pero todos tienen como su manera distinta, por ejemplo, de vestirse. Entonces también ahí le hacen como la comparación, por ejemplo, esa comparación tan fea que han hecho entre una TikToker y otra, de que una se ve fina y la otra no, y no sé qué. Entonces, pero siento que la mayoría de personas que tienen vistas de los influencers sí son las personas que entran como en el estándar de la vida soñada, las personas que están siempre como con tendencias y quienes entran en el estereotipo de belleza. Creo que también tiene que ver con el ganar el hecho de qué tanto representas la cultura o el ideal de valores que está relacionado a tu cultura en la que estás. Entonces puede ser que Nicole le gusta a personas que consideran que representan lo que ellos quieren ser. ¿Verdad? Entonces, sí, gracias por los comentarios. Yo hace unos años cuando fui a Irlanda por esto de humanidades digitales, fui a una presentación de una persona que estaba hablando acerca de female gaze, que era lo que les decía, cómo las mujeres se veían en los selfies. Y bueno, acaba de sacar un libro que prometo tratar de conseguirlo, se los pongo ahí. Y se llama Sexismo, Vigilancia y Social Media, la trampa de la visibilidad. Tal vez lo puedo conseguir y si le interesa a alguien, pues se lo paso.
Y tiene que ver con esto. No, lo que pasa es que somos seres humanos y son cosas bien, bien básicas. Son fruiciones. O sea, vos tenés hambre y querés comer. O sea, las cosas que más ves. Yo, por ejemplo, soy una foodie y yo amo hacer comida y me gusta pasar viendo cosas de comida. Las personas también les gusta cuestiones de erotismo y pues van a ver cosas de erotismo, pero ya tienen que ver con reflejos de eso. Y es todo esto lo que quisiera comenzar a estudiar más profundamente después de crear un poco de la teoría acerca de cómo estamos en este momento, sobre todo en El Salvador. No me interesa el mundo en el exterior, sino que en El Salvador, las redes sociales y cómo suceden estas interacciones. Dime, alguien, me faltaba que le diera la mano y no le había dado la mano. Emiliano. Yo, Dime, Miguel. de que, no creo que un compañero preguntó de cómo se crecía en influencia y eso. Yo, eso es un tema que me he puesto a estudiar de alguna manera y me llegué a la conclusión de que una forma de crecer sí es ser como muy llamativo, de muestro aquí, muestro acá, hago esto, hago aquello, pero la forma de crecer es esa, pero para mantenerse es más que todo el contenido que se crea. Si el contenido es rico, tiene algo especial, es como lo que importa es el contenido, como si da un mensaje, lo que crea es lo que hace que te mantengas, porque se puede subir de esa manera muy rápido, pero después llega un punto es como, y vaya, ok, chivo, ya no hay más, me voy, y empieza a bajar. A cambio, el que crece lento, lento, pero tiene un contenido con un mensaje o que tiene un contenido con algo, ese es el que se mantiene después, aunque sea un crecimiento lento, pero se mantiene y queda en el recuerdo. Creo que tienes que también saber cómo y qué tópica te vas a mover y qué es lo que tanto te gusta acerca del tópico. O qué tan divertido puede ser o qué tan interesante o una forma diferente de hacerlo. Lo otro que no les había puesto es acerca de cómo, bueno, quizás en otra clase se lo pongo, de que se pueden descargar todos los tweets de alguna forma y estoy haciendo una investigación por si a alguien le interesa ayudarme por redes sociales para hacer esto. Más adelante les puedo decir que es acerca de de qué forma se hacen los mensajes de odio y qué tanto se influencian en redes sociales. Me faltaba alguien más que había levantado la mano y que iba a hablar. ¿Paola? Hola, licenciada. Hola. Buenas tardes. Yo quería tocar dos temas así bien cortito, va. Primero lo que dijo un compañero, que fue lo de cómo se crecían las páginas, ¿verdad? Entonces yo estuve como en varias clases en línea que hablan que en las redes sociales lo que los mantiene quizás es como el contenido que suben, la calidad de fotos, cómo se ve tu feed ordenado y todo eso, ¿verdad? Y yo fue así como que, ok, voy a comenzar a implementarlo. Y aunque uno no lo crea, así es, porque depende de lo que subas, bueno, lo que suba uno en su historia es como que hoy tenés 80 y mañana tenés 400 personas que te han visto esa historia. O sea, depende de la importancia o lo que le des como el énfasis a lo que vas a subir, ¿verdad? Y en la parte de los TikTokers y todo eso, o sea, Nicole tiene 19 años, ¿verdad? Entonces yo siento que hay mucho hate hacia ella y yo creo que ya estamos en un siglo donde cada quien se puede vestir como quiera. Y yo siento que ella, para ella TikTok es como su liberación. O sea, yo siento que para mí una frase que tengo siempre es vivan y dejen de vivir, ¿va? O sea, porque los que le tiran hate son los que más la siguen, los que la más critican. O sea, si no te gusta un contenido, ¿por qué seguís ahí? O sea, solo esquivalo, o sea, y ya, pues, o sea, hay mi opinión, ¿verdad? Porque quieren tener la razón y por lo tanto tener poder. Por eso estamos como estamos, tristemente. Lick, ¿sabe? Yo quería responderle algo a Eduardo también. De las streamers gamers, la verdad es que yo siento de que una mujer en algún punto, así como Nicole, y aunque no lo querramos ver así, y hay muchas personas que tampoco quieren que se vea así, lastimosamente la mujer no es la que se sexualiza, sino que la sexualiza, porque hay cosas que realmente, por más mínimas que sean, yo, por ejemplo, vi un TikTok que me dejó pensando mucho que hasta se sexualiza o se ve, entre comillas, tierno o hasta un estornudo y es como, ¿qué onda? Pero realmente es algo de qué pensar y qué tipo de, y también de qué pensar en qué tipo de contenido a uno le gusta y por qué consume eso. Y de hecho, a lo que decía de Kevin, de cómo se puede crecer en las redes y todo eso, yo siento que sería ingenio de presentar algo que no se haya visto o presentar un tema de otra manera.
Creo que tenemos muchas cosas de que hablar con respecto a esto. Lo otro que me encantaría en algún momento, pero ya no tenemos mucho tiempo, es escribirle a Natalie. No sé si la conocen, ella acaba de sacar un doctorado con respecto a las masculinidades. Y preguntarle acerca de estos temas que tienen que ver con lo de Here for the Tea, el cavernícola. ¿Han visto esa cuenta en Instagram del cavernícola en el que se habla acerca de todo eso? Y, y pues hablar acerca de las masculinidades. ¿Cómo se da la masculinidad? ¿Cómo se puede hacer para, en estos casos de las redes sociales en los que se hace visible estos casos de acoso y todo eso? Pero bueno, quizás en otro momento o en otra forma. Entonces, tengo dentro de 3 minutos una reunión con alguien. Entonces tendría que dejarla sacar. Muchísimas gracias por haber participado. A los que están haciendo el trabajo final de Proyecto de Humanidades Digitales, hay un grupo que me había dicho que lo iba a hacer acerca del centro histórico. ¿Me podría escribir uno de ustedes? Les tengo un profesor, ahora estoy hablando con un profesor que puede hablar acerca de esto y que los podría guiar un poco mejor para que lo puedan hacer. Sí, incluso podríamos hacer un podcast todos en el que hablen, en el que cada uno me diga qué es lo que piensa acerca de una parte de la red social y lo van uniendo. Y nada, tal vez en algún momento me puedan aprobar una investigación de esto y si alguien está interesado por redes sociales, pues lo hablamos. Así que muchas gracias, espero les haya gustado y ha sido un gusto. Siempre me gusta hablar de esto porque hay temas en los que todavía ya mi vejez no me deja entenderlo. Así que gracias y muchas gracias. Lo otro es, de la página web me hubiera gustado quedarme con ustedes como lo he estado haciendo últimamente, pero los puedo agendar mañana tengo vacaciones, los puedo agendar para el viernes en la mañana, ¿pueden? ¿Sí? ¿Me avisa? Sí, licenciada. Ok. Y hablamos acerca de cómo lo llevan y seleccionamos ya un tema y les enseño para avanzar. Viernes por la mañana. Licenciada. Dime, Carlos. El día viernes, aproximadamente, ¿en qué horario? ¿A las 9:30? Tengo una asesoría a esa hora. Es que tenemos unas asesorías, algunos de recolección de datos. ¿Pueden por la tarde? Yo sí. Sí, perfecto. Sería mejor por la tarde. Okay. Por la tarde, entonces. Listo. Gracias. Pues nada, gracias a ustedes y nos vemos. Disculpe, Lick, una cosita rápida. Está revisando las notas y le mandé el de la segunda insignia OPART y no... Para modificártelo, ¿verdad? Ajá. Eso le había mandado, pero pensé que ya lo había visto. Sí, lo que pasa es que he estado bueno, siempre pasa un montón de cosas. Si no te lo hago antes del final de año del ciclo, me recuerdas, ¿de acuerdo? Ok, y también, también se lo mandé el boceto y la wireframe de otro trabajo. Sí, igual lo vamos a hablar el viernes en la tarde. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Adiós, licenciada. Adiós. 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 Lick. Hola, Natalie. Es contigo la reunión, ¿no? Que, bueno, sí, eso le quería decir. No sé si nos quedamos en este link. Bueno, es que solamente tengo una pregunta.